Compañeros, buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, licenciado. Dios la bendiga. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos a esta Buenas clase del día de tardes. hoy. Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta clase del día de hoy, previo a la semana de exámenes segundos parciales que inician la próxima semana. Así es que bienvenidos y vamos a seguir con la clase y vamos a terminar hoy lo relacionado a la sociedad anónima. Bienvenido, maestro Carlos Cucú. Bien. En las clases anteriores hemos venido platicando con relación a la sociedad anónima. ¿Qué es la sociedad anónima? ¿Cómo se aporta en las sociedades anónimas? ¿Quiénes son los socios? ¿Cómo se adquieren los títulos de acciones? ¿Qué representan los títulos de acciones? ¿Qué calidad me dan los títulos de acciones para las asambleas generales? ¿Cuáles son estas asambleas generales? Las clases de asambleas, el quórum necesario que vamos a terminar de ver hoy y qué temas relacionados con las acciones, las asambleas y la administración y fiscalización de la sociedad que tenemos que llevar a cabo. Veíamos que hay acciones o títulos de acciones nominativas porque ya no pueden haber al portador y que clasifican en ordinarias o comunes y privilegiadas o preferentes. ¿Qué sucede o cuándo sucede que los títulos de acciones pueden ser comprados o adquiridos por la misma sociedad? ¿En qué momento? Veamos el artículo 111 del Código de Comercio. ¿Ya lo tienen a la mano? 111 del Código de Comercio. Establece: la sociedad solo puede adquirir sus propias acciones, subrayadas. La sociedad solo puede adquirir sus propias acciones en caso de exclusión o de separación de socios. Eso ya lo habíamos visto, pero lo vamos a repetir. Voy a repetir. La sociedad solo puede adquirir sus propias acciones en caso de exclusión o separación de un socio, siempre que tenga utilidades acumuladas y reserva de capital, y únicamente hasta el total de tales utilidades y reservas, excluyendo la reserva legal. Sabemos que es la reserva legal, entonces aquí está diciendo no se puede tocar la reserva legal. ¿Puede una sociedad? La pregunta sería, ¿puede una sociedad anónima adquirir sus propias acciones? Sí. Siempre y cuando, ¿qué? ¿Cuáles son los requisitos sine qua non? Siempre que tenga utilidades acumuladas y reservas de capital, pero solamente podrá tocar las utilidades acumuladas. Si el total de utilidades y reservas de capital no fueren suficientes para cubrir el valor de las acciones a adquirir, deberá proceder a reducir, subrayado, a reducir el capital. Localícenme ustedes la separación y exclusión de los socios. Abren todos sus cámaras, por favor. Gracias, Carlos. Gracias, Rosa Alcida. Daniela Alejandra abrió también. Eddie abrió también. Está bien, Cristo. ¿Ya lo localizó, Madeline? ¿O Betsy? Buenas tardes, doctor, y buenas tardes, licenciada. Ahorita lo estoy localizando. Buenas tardes, Betsy. Bienvenida.
La separación y exclusión de socios va a entrar al examen segundo parcial. Eddie. Jason. ¿O quién levantó la mano? Licenciado, buenas tardes. Negli. ¿No sería el artículo 226 que dice causas de exclusión? Pero dice la exclusión y separación de los socios. Sí. Vean ahí, dice, arriba, de la disolución y liquidación de las sociedades. Disolución parcial de la exclusión y separación de los socios. Artículo 225. ¿Ya? Dice, la exclusión o la separación de uno o más socios en las sociedades no accionadas, está hablando de las personalistas, causa la disolución parcial de la sociedad. Uno. En las sociedades anónimas se estará lo dispuesto en el artículo 111, subrayado. Cruzan los artículos 111 con el 125 en adelante. ¿Cuándo se disuelve parcialmente una sociedad? Cuando hay reducción de capital. Veamos el 226. Causas de exclusión. Son causas para excluir a uno o más socios, además de las infracciones a los preceptos de los artículos 229, 39 y 40 de este código, el incumplimiento por el socio o socios de las obligaciones que les impone la ley o la escritura social, y la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. Son causas para la exclusión de uno o más socios en las sociedades no accionadas, aquí está hablando personalistas, la condena por falsedad o por delito contra la propiedad, la quiebra. 3, la interdicción declarada judicialmente para ser comerciante. AMILSA, lea los artículos 29, 39 y 40. 229, ¿verdad? Ah, no. 29. 29, 39 y 40. Así es. Dice, época y forma de las aportaciones. Los socios deben efectuar aportaciones en la época y forma estipuladas en la escritura constitutiva. El retardo o la negativa en la entrega, sea cual fuere la causa, autoriza a los socios para excluir de la sociedad al socio moroso o para proceder ejecutivamente contra él. El socio... Quiere decir, pero aquí dejemos a mí. Quiere decir que un socio puede ser dejado fuera si no ha pagado. 39. Prohibiciones a los socios. Se prohíbe a los socios usar del patrimonio o de la razón o denominación social para negocios ajenos a la sociedad. Si tuvieran la calidad de industriales, ejercen la industria que aportan a la sociedad, salvo en beneficio de esta, o a dedicarse a negociaciones que los distraigan de sus obligaciones para con la sociedad, a menos que obtengan el consentimiento de los demás socios o haya pacto expreso en contrario. Ser socio de empresas análogas o competitivas o comprenderlas por su cuenta o por cuenta de terceros, si no es con el consentimiento unánime de los demás socios. Esta prohibición no es aplicable a las accionistas de sociedades por acciones. Y 4. Ceder o gravar su aporte de capital en la sociedad sin el consentimiento previo y unánime de los demás socios, salvo cuando se trate de sociedades accionadas. Bien, gracias, Ana. En estos 3 artículos leímos que son prohibiciones a los socios. Si los socios no cumplen y violentan estos artículos, entonces serán separados o excluidos de la sociedad, ya sean personalistas o capitalistas. Esto dará lugar, y lo apuntan, a la disolución parcial de una sociedad. Esto dará lugar a la
disolución parcial de la sociedad. Sigamos con el artículo 227 del Código de Comercio. Regresen al 227. Indica, el acuerdo de exclusión se tomará por el voto de la mayoría y tiene efecto transcurridos 30 días desde la fecha de la comunicación al socio excluido. El socio tiene derecho a votar respecto del acuerdo de exclusión que lo afecte. Dentro de este término, el socio excluido puede hacer oposición ante un juez de primera instancia de lo civil en juicio sumario. En igual forma, se resolverá la exclusión de un socio a petición del otro en sociedades compuestas por dos socios. Ahora, ¿quién los separa? ¿Quién los excluye? ¿O quién, mejor dicho, los excluye? ¿Priscila? ¿Quién excluye a los socios? ¿Alguien más? Puede ser la Asamblea General, licenciado. ¿General, ordinaria o extraordinaria? Yo considero que puede ser en ambas, licenciado. De acuerdo. Pero regularmente se da en Asamblea General extraordinaria. Entonces Gracias, puede ser un licenciado. socio excluido. Dice, por la mayoría. ¿Cómo lo interpretamos? El acuerdo de exclusión se tomará por el voto de la mayoría. Está diciendo en Asamblea General. 228. Responsabilidad del excluido. El socio excluido responderá frente a la sociedad de los daños y perjuicios causados por actos que motivaron su exclusión. Vamos al 229. Separación en sociedades no accionadas. En las sociedades no accionadas, ahí ponen a la par personalistas, los socios pueden obtener su separación no solamente por las causas señaladas en los artículos 16, 58 y 261 de este código, sino también en los casos siguientes. ¿Cuándo voy a hacer yo o me voy a separar? Si la sociedad, a pesar de tener ganancias suficientes durante los 2 ejercicios consecutivos inmediatos, no reparte utilidades cuando menos del 8% del capital separado. Todo capital pagado, subraya ese 8%. 2. Si no se excluye al socio culpable en los casos previstos en el artículo 226 de este código, a pesar de ser requerida la sociedad para ello. Y 3. Si la sociedad se ha constituido por duración indefinida y el socio manifiesta su voluntad de separarse, en este caso, es necesario con un aviso previo, por lo menos con un ejercicio social de anticipación. Lea, por favor, Betsy, los artículos 16, 58 y 261 del Código de Comercio. Bien, licenciado. Artículo 16. Solemnidad de la sociedad. La constitución de la sociedad y todas sus modificaciones, incluyendo prórrogas, aumento o reducción de capital, cambio de razón social o denominación, fusión, disolución o cualesquiera otras reformas o ampliaciones, se hará constar en escritura pública. La separación o ingreso de los socios en las sociedades no accionadas también se formalizará en escritura pública. Salvo en las sociedades por acciones, la modificación de la escritura constitutiva requerirá el voto unánime de los socios. Sin embargo, podrá pactarse que la escritura social pueda modificarse por resolución tomada por la mayoría que la propia escritura determine, pero en este caso la minoría tendrá derecho a separarse de la sociedad.
Las sociedades de emprendimiento se constituirán por medio de un procedimiento propio, eximiéndolo de la obligación de constituirse por medio de escritura pública. De igual forma, sus modificaciones consistentes en el aumento o reducción de capital, prórroga y cambio de denominación. Artículo 58. Administrador extraño a la sociedad. Todo socio tiene derecho a separarse de la sociedad cuando, a pesar de su voto en contra, el nombramiento de administrador recaiga en persona extraña a la sociedad. Esta disposición no es aplicable a las sociedades por acciones. Y artículo 261 establece responsabilidad de inconforme. El socio que no esté de acuerdo con la fusión puede separarse, pero su aportación y su responsabilidad personal ilimitada, si se trata de socio colectivo o comanditado, continuará garantizando el cumplimiento de las obligaciones contraídas antes de tomarse el acuerdo de fusión. Gracias, Betty. Fíjese bien, pues. En la exclusión, en Asamblea General se le dice al socio, se ha cometido un acto ilícito, o no está de acuerdo con algo, o no ha pagado la deuda no ha pagado todas sus acciones, la Asamblea lo saca. Es forzosa su salida. En la separación de socios, él se retira por su voluntad. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. En la exclusión, lo echan. En la separación, él decide irse en forma voluntaria. Pero va a tener consecuencias. ¿Cuál sería la consecuencia de una u otra? La reducción de capital. Sigamos. 230. El derecho de separación solo puede ser ejercido por los socios que hubieran votado en contra de las decisiones que se refiere al inciso 1 del artículo anterior. Si no están de acuerdo con las decisiones, puede separarse también. Y los artículos 16, 58 y 261 de este código, lo que acaba de leerle Betsy. O que hubiesen hecho requerimiento de exclusión de un socio mencionado en el inciso 2 de ese artículo. Dijeron, se va un socio, pero no se va, no lo echan, el socio puede separarse. Sigue la segunda parte. Los derechos a que se refieren los artículos 226 y 229 de este código caducarán, subrayado, caducarán si la sociedad o los socios no los ejerciten dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que tenga conocimiento del hecho en que pueda ocasionar la exclusión o la separación. Subrayan ese artículo 231. En las sociedades por acciones, los socios pueden obtener su separación en el caso del inciso 1 del artículo 229. Y cuando la sociedad cambie su objeto, prorrogue su duración, traslade su domicilio a país extranjero, se transforme o fusione. El derecho de separación corresponde solo a los accionistas que votaren en contra de la resolución y deberá ejercerse dentro de los 15 días, subrayado, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se haya celebrado la Asamblea General. Tomó el acuerdo correspondiente. La sociedad puede proceder a la venta de las acciones, subrayado. La sociedad puede proceder a la venta de las acciones del socio que se haya separado, siempre que obtenga cuando menos un precio igual a la cantidad que desembolsó para liquidar a dicho socio. Si el plazo de 6 meses, subrayado eso, si en el plazo de 6 meses se ha logrado la venta, deberá reducirse el capital con observancia de los requisitos legales. Entonces, la separación en sociedades personalistas o la separación en las sociedades accionistas son totalmente diferentes. Pero aquí nos interesa cuando se separa un socio. Y son diferentes las causas que originan su separación
a los de la separación en las sociedades personalistas. Pero, ¿qué sucede? Escuchen bien. Cuando la separación es por virtud de sociedades accionadas. La sociedad puede adquirir sus propias acciones. ¿Sí? Pero tiene 6 meses. Si en esos 6 meses no lo vende, o no vende esos títulos de acciones, el capital se reduce. Regresemos al artículo 111. Lo voy a volver a repetir. La sociedad solo puede adquirir sus propias acciones en caso de exclusión o separación del socio, lo que nos dio lugar a hablar de la exclusión y separación. Siempre que tenga utilidades acumuladas y reservas de capital, y únicamente hasta el total de tales utilidades y reservas, excluyendo la reserva legal. Sí. Si el total de utilidades y reservas de capital no fueran suficientes para cubrir el valor de las acciones a adquirir, deberá procederse a reducir el capital dentro de esos 6 meses. Sigue la siguiente parte. Solo se podrá disponer de las acciones que la sociedad adquiere conforme al primer párrafo de este artículo con autorización subrayado de la Asamblea General y nunca a un precio menor que el de su adquisición. Ya sabemos que los títulos de acciones son de 10, 15, 20, 30, que sale 100, 200, 300, etc. Los derechos que otorgan las acciones así adquiridas quedarán en suspenso, subrayados, mientras ellas permanezcan en propiedad de la sociedad. Y vuelve a repetir, si en un plazo de 6 meses la sociedad no ha logrado la venta de tales acciones, debe reducirse el capital con observancia de los requisitos legales. Entonces, cruzan ese artículo 111 con el 230 también, y viceversa. 231 también. Eddie. Licenciado, yo tenía una duda con el tema de esta parte donde menciona que quedan en suspenso. ¿El suspenso es cuando no generan utilidades o cómo es que quedan Bien. esas acciones? Fíjense pues. Durante los 6 meses en que la sociedad adquirió sus propias acciones, fíjense lo importante, adquirió sus propias acciones, tiene 6 meses para vender. Durante esos 6 meses está suspendido. Están suspendidos los derechos de esas acciones. ¿Por qué? Porque le pertenecen a la sociedad. Y ella no puede votar a favor o en contra de sí misma. Porque ¿quiénes son los únicos que tienen derecho a voz y voto? Los socios. Los socios. Entonces eso queda suspendido. Entonces, digamos, este socio separado tenía 10 títulos de acciones. Todos van a votar, excepto los títulos de acciones de Eddie que se separó. ¿Qué debe hacer dentro de esos 6 meses, Eddie? Por el derecho de tanteo, ofrecérselo a los otros socios, o si dentro del plazo no los venden, ya puede ir a venderlo a un tercero. ¿Verdad? Si no las logra vender, entonces, ¿qué va a suceder? Se va a reducir el capital. ¿Por qué? Si este socio tenía invertidos 25,000 quetzales y nadie adquirió títulos de acciones y era, digamos que el capital social era de 100,000 quetzales, va a bajar en 25,000 a una reducción de 75,000 quetzales. Localícenme la reducción y aumento de capital en su código. Y quiero que esto lo vean también en el testimonio o la fotocopia del testimonio de la escritura que tiene. Vuelvo a repetir. Para el segundo parcial, esa lectura de la sociedad, la constitución de esa sociedad es vital. Orlando.
Licenciado, buenas tardes. Fíjate que de hecho Buenas tardes. yo le quería hacer el comentario. Yo empecé ya con lo de ver o ubicar en el Código de Comercio todas las partes de la escritura. Prácticamente se transcribe el Código de Comercio en la Sí, escritura, así es. pero de manera desordenada. Porque hay artículos que aparecen, por ejemplo, estamos en el 87, en el 88, vamos en el 99, y de ahí nos tiramos al 125. Sí. Y de ahí nos regresamos al 111. Entonces, pero así es la forma de redactar una escritura. Entonces, aunque usted diga que está desordenada de acuerdo al Código de Comercio, está ordenada en la escritura constitutiva porque viene desde el objeto para pasar por los socios, aportación de los socios, ¿verdad? Derecho de los socios, asambleas, títulos de acciones, administración. Entonces va agarrando una correlación respecto del órgano soberano, del órgano de administración y del órgano, ahorita Caro, 203. Léalo, Caro, y hasta la liquidación. Pero También, está en también orden. quería preguntar, licenciado, fíjese que, por ejemplo, en la cláusula 30 dice del ejercicio social. Eso no lo tiene el Código de Comercio. Eso es aspecto eminentemente tributario. Ah, ok. Así es. Perdón. Así es. Okay, gracias. No, está correcta. Muy bien ahí la idea. Porque también, como ella está sujeta a impuestos, ¿verdad? Entonces tienen que decir cuál es su régimen. Sí, Carol. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 203 del Código de Comercio. Aumento o Léalo. reducción de capital. El aumento o reducción del capital social deberá ser resuelto por el órgano correspondiente en cada una de las sociedades en la forma y términos que determina su escritura social, cuya resolución incluirá el monto del aumento o reducción y la forma de pago. Así es. Gracias, Carol. Aumento y reducción de capital. Artículo 203. Dice, el aumento o reducción de capital social deberá ser resuelto por el órgano correspondiente. ¿Cuál es el órgano correspondiente? Asamblea General Extraordinaria. La Asamblea General Extraordinaria. A la par ponen Asamblea General Extraordinaria. ¿Puede ser tratada por la Asamblea Ordinaria? Sí, pero regularmente todos los casos que no sean repartición de utilidades y dentro de los 4 meses siguientes al cierre del ejercicio se llevarán a cabo en Asamblea General Extraordinaria. El aumento o reducción de capital social deberá, ahorita Andrés, deberá ser resuelto por el órgano correspondiente en cada una de las sociedades, en la forma y términos que determine su escritura social, cuya resolución incluirá el monto del aumento o reducción y la forma de pago. Agregan ahí el aumento o reducción de capital por ser una modificación. Será aprobada por la Asamblea General Extraordinaria. Y constituirse en escritura pública. La norma dice, toda sociedad, a excepción de emprendimiento, deberá constar en escritura pública, así como toda modificación. ¿Por qué? Porque debe inscribirse en el registro mercantil de la República. A ver, Andrés. Licenciado, ¿y este órgano correspondiente también podría ser la asamblea totalitaria? Sí, ya dije. Dice el órgano. Asamblea. Ya estudiamos, dijimos que hay asamblea general, ahorita general, ordinaria general. Asamblea general
extraordinaria, asamblea totalitaria y asambleas especiales. ¿Cuál es la asamblea totalitaria a la que usted me está preguntando, Andrés? Pues la asamblea totalitaria, licenciado, pues lo que yo entiendo es que como están reunidos todos los socios, pueden pues llegar a este acuerdo de la modificación. Le agrego. Bien dice aquí Christopher. 1. Están reunidos todos sin necesidad de convocatoria. Todos están de acuerdo con la agenda y nadie se opone. Fíjense que la gran diferencia entre la Asamblea General Ordinaria y la Asamblea Extraordinaria se convoca. En las asambleas totalitarias, no. ¿Pueden tocar ese tema? Por supuesto. En una asamblea totalitaria pueden acordar el aumento o reducción de capital, por supuesto. Citan. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. En este caso puede también surgir la duda, porque estamos hablando de una reducción de capital. Puede que a los alumnos les surja la duda de qué pasa entonces con, digamos, si ya se pactó que se va a haber una disminución de capital, tendríamos que pensar entonces qué pasa con las acciones que quedaron. Por ejemplo, se disminuyó el capital y hay socios que tienen 10, 50, 40 acciones y todas son de 100 quetzales, serie A, serie B. Entonces la pregunta básica acá es, ¿qué pasa con esas acciones, doctor? Bien, esas acciones las adquiere la sociedad, si quiere. Si no existe el derecho de tanteo, ofrecérselo a los socios. Entonces ellos deciden comprar o no. Si no, la adquiere la sociedad y ya dijimos que tiene 6 meses para la venta de títulos de acciones. ¿Cuál es su efecto? La reducción de capital. Alguien levantó la mano. No logré tomar su nombre. Bien. ¿Estamos ahí, Ten? Orlando. Lick, pero no me queda claro, porque si se reduce el capital, entonces quiere decir de que las ganancias de cada uno de los socios también se va a reducir. Por supuesto. Por supuesto. Entonces no les conviene hacerse esas acciones, sino que mejor las compren entre ellos. Es lógico, ¿verdad? Muy bien por la respuesta. Entonces, el derecho de tanteo o la sociedad se queda con ellas, pero tienen 6 meses para vender. Si no lo hacen, saben que van a salir afectados. Vean el artículo 204. Sí, Flor de María. Licenciado, ¿y cuando las adquiere la sociedad y las quiere vender, la puede vender a terceros o de igual manera primero utiliza el derecho de tanteo y lo ofrece a los socios? Primero el derecho de tanteo, Flor de María, y después a terceros. Okay. Gracias, licenciado. Mientras estamos hablando de esto, localicen en la escritura social el derecho de tanteo e inclusive el derecho de herederos. Sigamos con la clase y alguien que lo busque. Vean el 204. En las sociedades accionadas. En las sociedades accionadas se podrá acordar el aumento de capital autorizado mediante la emisión de nuevos títulos de acciones o por aumento del valor nominal de las acciones. En ambos casos, las acciones deberán ser nominativas. La norma aquí nos está diciendo, ¿puede una asamblea aumentar el capital? Sí. ¿Cómo lo va a aumentar? Autorizando nueva emisión de títulos de acciones. O por el aumento nominal de las acciones. 2 circunstancias. En lugar de haber 1000 acciones, ahora van a haber 1500 acciones distribuidas de acuerdo a los socios accionistas. 2.
Puede ser que los mismos accionistas aumenten, entonces cada título de acción valía 100 quetzales, ahora no van a valer 100 quetzales, sino van a haber 200 quetzales. Entonces, puede haber más emisión de acciones o puede no haber emisión de acciones, pero sí el aumento de los títulos de acciones. Sí, la emisión, suscripción y pago de acciones dentro de los límites de capital autorizado se regirán por disposiciones de la escritura social. En todo caso, la emisión de acciones deberá realizarse únicamente con acciones nominativas. Sí, Orlando. Aquí está, licenciado, en la cláusula 9 de la escritura, está lo de las acciones que usted... ¿Qué dice? A ver, léalo. Dice, 9, de la adquisición de acciones. La sociedad solo puede adquirir sus propias acciones en caso de exclusión o separación de un socio, siempre que tenga utilidades acumuladas y reservas de capital y únicamente hasta el total de tales utilidades y reservas de capital no fueren suficientes para cubrir el valor de las acciones que la sociedad adquiere conforme al primer párrafo de la presente cláusula con la autorización de la Asamblea General y nunca por un precio menor que el del de su adquisición. Deberá precederse a reducir el capital. Los derechos que otorgan las acciones así adquiridas quedarán en suspenso, mientras ellos permanezcan en propiedad de la sociedad. Si en un plazo de 6 meses la sociedad no ha logrado la venta de tales acciones, deberá reducirse el capital con observación de los requisitos legales. Gracias. Ahí está. ¿Qué está haciendo? Está transcribiendo los artículos. Totalmente, porque hay todo lo que dice el artículo. Así es. Así es. Ahora, localícenme ustedes el derecho de los herederos. Alguien que lo localice, para que sigamos nosotros trabajando en nosotros. 206, lo subraya. La resolución de aumento de capital se elevará a escritura pública y se inscribirá en el registro mercantil. Licenciado, si queremos un aumento de capital, sí, ¿qué quieren aumentar? Sí, celebremos una escritura, un documento privado. Lo firman y ustedes lo autentican. ¿Es válido? Jocelyn, ¿es válido? Jocelyn Esther. Yo considero que no, licenciado, porque tiene que tener ¿cómo se podría decir? Que todos tienen que estar presentes, ¿verdad? Reprobada. Sharon Salene. Licenciado, yo tengo entendido que no se puede, por lo que acabamos de leer, tiene que ser en escritura pública para poder inscribirlo en el registro mercantil. Gracias, Sharon. Debe cualquier modificación a la escritura constitutiva debe de constar en escritura pública. Y aquí lo está indicando de nuevo. ¿Cuándo procede? 207. El pago del aumento podrá realizarse en cualquiera de las formas siguientes. En dinero o en otra clase de bienes. Tal como fue la aportación, ¿verdad? Si los socios quieren aportar más bienes, lo aportan. Si quieren aportar dinero, lo hacen. 2. Por compensación de los créditos que tengan en contra de la sociedad, cualquier clase de acreedores. ¿Entienden ese artículo? Por compensación de los créditos que tenga en contra de la sociedad, cualquier clase de acreedores. ¿Qué es compensación? Mirna René. Mirna. Ahorita Rina. Mirna René está en clases o la saco.
No puede encender su micrófono. Dice. A ver, Rina. Licenciado, la compensación es una igualdad entre lo dado y lo recibido, entre lo que se adeuda y lo que se nos debe, entre el mal causado y la reparación obtenida. Es un resarcimiento o una nivelación. Esa está en derecho civil como forma de cumplimiento de obligaciones. Muy bien. Derecho civil 3, muchachos. Compensar las deudas con la acreeduría. Muchachos, por favor. Compensa. Betsy. Licenciado, está en el artículo 1469 del Código Civil, compensación. Léalo, Betsy. Muy bien. Artículo 1469 del Código Civil. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Muchas gracias. Citan el artículo que dijo Betsy en ese numeral 2 del artículo 207. Y 3, fíjense. Y esto es lo que les quede bien claro. Por capitalización de utilidades o reservas. Por capitalización de utilidades o de reservas. Y dice, el órgano que acuerde el aumento de capital establecerá las bases para realizar las operaciones anteriores, conforme a las reglas que señalan los artículos 27, 28, 29 y 91 de este código. Ahora vean el 208. Pero antes de eso fíjense. Hay asamblea general ordinaria. Y entre los socios le dice el que tiene la presidencia de la asamblea. Señores, hay utilidades por 500,000 quetzales que se pueden distribuir entre todos los socios. ¿Quieren distribuirse las utilidades? Y la mayoría vota y dice, no queremos distribuir. Siguiente asamblea general. Siguiente año. Señores, tenemos utilidades por otros 500,000 quetzales. ¿Quieren recibir su utilidad? Mayoría, no. ¿Qué quieren entonces? ¿Queremos capitalizar esas utilidades? Es un aumento de capital. Y que ahora, en lugar de tener yo 10 acciones, quiero tener 20. O bien, que mis títulos de acciones de 200 pasen a 400. Ahí hubo un aumento de capital. No se repartieron utilidades, sino que ellos decidieron no recibir sus utilidades. ¿Queda eso claro? Ahora vean el 208 para complicar un poco más el asunto. Capitalización de reservas o de utilidades. En el caso de capitalización de reservas o de utilidades, las nuevas aportaciones sociales o las acciones de la nueva emisión tendrán las mismas características que las anteriores. Quiere decir que los títulos de acciones serán los mismos, solamente que se aumentará el valor de cada acción. O bien, se aumentarán más acciones, pero con las mismas características de las anteriores. Las nuevas aportaciones sociales, escuchen, las nuevas aportaciones sociales o las acciones de esta nueva emisión se asignarán gratuitamente a los socios o accionistas en proporción directa de las acciones que tuvieron a la fecha en que se acordó el aumento. ¿Por qué son gratuitas? Porque ya se capitalizó o va a crecer el capital con el cual empezaron. Son gratuitas porque ya está el dinero, solo se les tiene que asignar las nuevas acciones. Así es. Los socios no sacaron de su bolso, sino que no recibieron utilidades. Entonces, decidieron ¿qué? Aumentar el capital con esas. Ahora fíjense bien. Reservas.
Uno es aumentar el capital por utilidades. La otra es capitalizarse nuevamente, pero con las reservas. ¿Dónde encontramos la solución a ese problema? Lean o busquen la reserva de capital ahí en el Código de Comercio. Tienen 15 segundos. Artículo 37, licenciado. Artículo 37. 37. Léalo. Capitalización de la reserva legal. La reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad. Sin embargo, anualmente podrá capitalizarse el excedente del 5% de la misma cuando la reserva legal anual exceda el 15% del capital pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de seguir separando el 5% anual correspondiente a la reserva legal a que se refiere el artículo anterior. Cualquier disposición o convenio contrario al presente artículo será nulo, y en cuanto a las cantidades provenientes de la reserva legal que fueren indebidamente repartidas, se estará a lo dispuesto en el artículo 35. Perfecto. Muy bien, Dalila. Muchas gracias. Localícenme en la escritura social la reserva. ¿Cuándo va a capitalizarse? Fíjense pues. Entonces, aquí dejemos por un lado las utilidades. Entonces dice, señores, viene el administrador y le dicen, tenemos reserva legal, ahorita Orlando, tenemos reserva legal hasta el 30%. ¿Quieren capitalizar el 20%? Sí. ¿Volvió a sacar dinero el socio? No. Lo que van a hacer es que van a dejar siempre el 5% ahí de reserva. Y el otro 10, 15% lo van a tomar y eso les va a servir para aumentar de capital. Ya sea aumentando la cantidad de títulos de acciones o aumentando el valor de cada título de acción. Orlando. Licenciado, no sé si el capital de la es en la cláusula quinta, que es del capital social, en la escritura. No. Lea ahí lo que dice esa cláusula quinta para ganar, para ir entendiendo. Capital social, que el capital social autorizado es de 499,000 quetzales, dividido y representado por 998 acciones con un valor nominal de 500 quetzales cada una. Capital suscrito, el capital suscrito de la sociedad es de 2,000 quetzales. Suscripción y pago de acciones, el capital suscrito de la sociedad es pagado por los socios fundadores de la manera siguiente. Ana Victoria Mancilla García suscribe y paga 2 acciones comunes a su valor nominal de 500 quetzales cada una, o sea, la suma de 1,000 quetzales, las cuales se pagan en efectivo. B. Alejandro Sebastián González Montes suscribe y paga 202 acciones comunes con un valor nominal de 500 quetzales cada una, las sumas en 1,000 quetzales, los cuales se pagarán en efectivo. Se hace constar que dicho capital queda depositado y resguardado al señor Alejandro Sebastián González Montes, quien que de conformidad con la disposición de este instrumento ejerce la representación legal de la sociedad. El capital social podrá ser aumentado por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Acciones o totalitaria. Gracias. Ahí le está diciendo cómo se distribuyen los títulos de acciones. Le está diciendo cuál es la suma completa. Aquí Kimberly dice que es la cláusula 33ª. Vean la 33ª.
Es decir, 33. La 23ª dice del derecho de información de los accionistas. No, 30ª, de 3. Perdón. Licenciado, la 33ª dice del fondo de reserva. ¿Mande? Sí, léalo. Muy bien. La 33ª del fondo de reserva. La reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad. Sin embargo, anualmente podrá capitalizarse el excedente del 5% de la misma cuando la reserva anual exceda del 15% del capital pagado al cierre del ejercicio inmediato anterior, sin perjuicio de la obligación de la sociedad de seguir separando el 5% anual correspondiente a la reserva legal. Gracias. Ahí está indicando que la reserva legal puede capitalizarse cuando llegue al 15%. Se toman 10, por ejemplo, fue 1.000.000 de quetzales, se capitalizan y se quedan con el 5%. Sí, porque queda ahí a favor de la sociedad. Sí, Carlos. Licenciado, perdone, ¿y esto es obligatorio o puede seguir aumentando la reserva legal sin que los socios quieran que se capitalice? Queda a criterio de los socios, Carlos. El Gracias, contrato es ley licenciado. entre las partes. Sí, esa es ley entre las Gracias. partes. Pero ustedes como asesores pueden decirle, fíjense, bueno, hay asamblea general y el administrador dice esto, tenemos una reserva legal. Le preguntan, licenciado, ¿nosotros podemos aumentar el capital? Y usted le va a decir, no, porque eso es una reserva legal. Si hay más reservas legales, si hay mayor utilidades cada año, quiere decir que la sociedad es de éxito. En consecuencia, el socio va a querer cada vez más. Porque lo que él aportó le conviene más. Pero si ustedes le dicen, no, no se puede aumentar la reserva. Si está en el 5%, no pueden tocar ese 5%. Pero si va más arriba de ese 5%, ustedes sí pueden capitalizarlo, pero siempre dejando el 5%. Siempre. Y ahorita voy a contestar como parte de una pregunta que había hecho Orlando aquí por escrito. ¿Quién hace constar ese aumento? Vean el 211 del Código de Comercio. La resolución de reducción de capital deberá ser inscrita en el registro mercantil. Para el trámite deberá presentarse acta notarial en la que se transcriba la respectiva resolución y la declaración de cumplimiento de las obligaciones, de la obligación mencionada en el segundo párrafo del artículo anterior. Siempre, sea aumento o reducción, debe de constar en acta notarial o en el acta de la asamblea, que se inscribe en el registro mercantil, se traslada a escritura pública y se presenta el testimonio de esa escritura pública al registro mercantil para que quede operado el aumento o la reducción. Se aumentó el capital suscrito y pagado de la sociedad en 50,000 quetzales más, distribuida de la siguiente manera con los socios. Consta el aumento con más título de acciones o con el aumento de cada título de acción en mayor valor. En el caso de reducción, ahí vemos lo perjudicial que podría ser. ¿Sí? Ahora una pregunta para los alumnos, doctor. Entonces, ¿qué consideran ustedes? ¿El orden, o vamos a llamarle así, la fórmula? ¿Cómo quedaría entonces, Sharon? Si lo hacemos por pasos, digamos, desde el acta notarial, entonces a partir de ahí, ¿cuál sería entonces la fórmula a establecerse para que quede sentado tanto el aumento como la reducción, Sharon? Permítame, licenciada. A ver, ¿qué opina Jocelyn?
Jocelyn, ¿cuál sería su postura? Sí, licenciada. No les sabría decir, no, me siento un poquito todavía. Vale, vamos a ver entonces con Flor de María. ¿Está bien, Jocelyn? ¿Flor? Primero se debería convocar a una asamblea extraordinaria. Se convoca la asamblea extraordinaria. Posterior a ello deben de... También se aprueba la agenda, ¿no? No estoy segura de eso. Fíjense que si nos vamos al artículo 135 que ya habíamos visto para las sociedades con el tema de asambleas, acá indican el 135 las posturas que se deben tener para celebrar una asamblea general extraordinaria. Ya sabemos que hay un plazo, ¿sí?, en el cual se debe dar aviso al registro mercantil de las resoluciones de esa asamblea. Entonces, si ya tenemos el acta en la cual se indicó, porque hay que anotar en el acta todo lo contenido, todo lo decidido en una asamblea, ¿sí? Entonces, en este caso estamos hablando de aumento o de reducción de capital. ¿Comprendemos eso? Entonces, estamos reunidos en asamblea y nosotros sabemos que todo lo que hablemos en una asamblea y lo que decidamos en la asamblea debe quedar anotado, ya sea en acta notarial o en el libro que tienen las sociedades. Eso nos queda claro, ¿verdad? Entonces, posterior a eso, puedo entender que estamos hablando reducción o aumento, se debe trasladar a escritura pública. De esa escritura pública se debe elaborar, ¿qué cosa, jóvenes? Cada vez que un notario elabore una escritura pública, ¿qué paso corresponde obligatoriamente? Presentar el testimonio. Exactamente. No va a llevar todo el protocolo, ¿verdad? No va a llevar esa hoja tan bonita, tan bien diseñada, en donde se contiene la escritura pública. Sería un error. Tiene que redactar el testimonio, ¿sí? Y ya con base en todo lo tramitado notarialmente, luego de haber elaborado la escritura del testimonio, entonces se debe inscribir el aumento o reducción de capital. ¿Lo tenemos claro? Se debe dar aviso porque el registro mercantil, como un órgano estatal que depende del Ministerio de Economía, debe llevar también un control de todo lo que sucede con las sociedades en Guatemala. Si aumentaron de capital, cuál fue la razón, ellos deben saber y conocer todo, porque no solamente es un órgano que inscribe sociedades, sino también vela por la seguridad y los derechos de los socios. ¿Sí? Cuestiones económicas y lucrativas en Guatemala. ¿Comprendemos entonces el por qué debe inscribirse en el registro mercantil? ¿Sí? Jocelyn, ¿podría por favor atender a la pregunta de dónde está contenida ese artículo que indica que debe inscribirse en el registro mercantil, por favor? Con base en lo que usted va comprendiendo, esto lo que requiere es que ustedes hagan su esquema y lo vuelvan a leer. ¿Cuál sería el esquema? 1. Adquisición de acciones. Cuando la sociedad adquiere acciones, ¿qué pasa si no las adquiere? ¿Cuál es el plazo? Si no adquieren acciones, entonces, ¿qué pasa? Viene una reducción de capital. Entonces, elaboran otro esquema con el tema reducción de capital y elaboran todo ese esquema sin definiciones, solo lo llenan con palabras clave. ¿Me explico? Si no sucedió una disminución, sino al contrario, se dio un aumento de capital, entonces elaboran el procedimiento, porque, ojo, hay un procedimiento para aumento y hay un procedimiento para reducción de capital. Y ahí tienen que tomar muy en cuenta ustedes que también hay pago de tributos, ¿sí? Yo tengo un material, se los voy a compartir, jóvenes, siempre con la autorización del doctor,
porque para mí es importante, tanto para mí como para el doctor, es importante que ustedes vean esos procedimientos. Viene todo lo que son sociedades extranjeras, inscripción de sociedad anónima, aumento, reducción de capital y fusión. Entonces, cuando ya vean con el doctor el tema de la fusión, se los voy a compartir, pero ese material ustedes lo deben trabajar basado en los esquemas que ustedes tienen. Porque si se los mando y ustedes no han estudiado, ese esquema va a estar en chino. Entonces, nada le sirve al doctor y de nada me sirve a mí enviarlo, porque es mi forma de trabajarlo, me explico. Ese yo lo elaboré con base en un esquema que yo tenía previamente. Entonces, ustedes solo le van a anotar ahí, van a estudiar el procedimiento y le van a anotar tributos, ¿de acuerdo? Creo que Betsy usted lo tiene, ¿verdad? Sí, licenciada, usted tuvo bien dármelo y sí me sirvió muchísimo, pero sí hay que saber del tema un poquito. Hay que saber del tema. Ajá, exactamente. Si ahorita se sienten desorientados, entonces el objetivo, cuando hay una desorientación, y esto me va a tomar un segundo nada más, cuando hay desorientación es porque su cabeza está trabajando. Entonces es tanta la información que usted siente que se pierde, como dice Orlando. Entonces yo siento que me pierdo, dice él, lo vamos a ayudar a perder, Orlando. ¿Es que se pierde o perdió? Dice. O perdió. Entonces no se acongojen, no se acongojen. Lo que hay que hacer sí es sentarse y estudiar, porque si se quedan ahorita con que siento perdido, no entiendo, entonces sí se van a perder. Pero si toman su ley, toman su doctrina, su libro y se ponen a hacer sus esquemas o a elaborar mapas mentales o como a ustedes se les facilita estudiar, menos con preguntas, porque eso no tiene sentido, entonces van a lograr avanzar, ya no se van a perder. Sí, la base es estudiar. Doctor. Gracias. Y no se les debe olvidar, ahorita Orlando, toda modificación, cualquier modificación que se haga a la escritura social debe de constar en escritura pública e inscribirse en el registro mercantil. Toda, sea aumento de capital, pueden apuntarlo, sea reducción de capital, sea cambio de dirección o de sede, sea cambio de objeto, sea cambio de denominación social, es decir, ya no quiero denominación social los pollitos, sino quiero que se llamen los pollotes. Entonces se toma en asamblea general extraordinaria la decisión, se levanta el acta notarial o del acta de del Consejo de Administración, se manda a inscribir al registro mercantil y se convierte luego en escritura pública. Los pollitos pasó a ser ahora los pollotes sociedad anónima. Toda. Vean el 212. Oposición y registro. Dentro de los 30 días siguientes a la fecha, a la última publicación, cualquier interesado podrá oponerse a la reducción del capital. 30 días para oponerse a la reducción de capital. En juicio sumario, ante un juez de primera instancia de lo civil. La escritura pública que contenga la reducción, fíjese, la escritura pública que contenga la reducción de capital, lo mismo sería la escritura pública de aumento de capital, solo podrá otorgarse dentro del plazo vencido mencionado si no hay oposición de terceros o si habiendo fueren pagadas las acreedurías o se garantizan debidamente el juicio del tribunal. El testimonio deberá inscribirse en el registro mercantil. Ahora, localice el libro del registro mercantil que debe de inscribirse en el registro mercantil para que vayamos agarrando ahorita forma. Es el artículo 17, licenciado. ¿Qué establece? El artículo 17 establece que el testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación y sus modificaciones, deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Subrayado. Registro mercantil. Ahora localicen el libro del registro mercantil que debe de inscribirse en el registro mercantil. Muy bien por la respuesta, Carlos.
Silvana. Se ha quedado callada Silvana hoy. Licenciado, artículo 334, obligados al registro. Veamos el 334. ¿Lo leo? 334. Es obligatoria la inscripción en el registro mercantil jurisdiccional de los comerciantes individuales, de todas las sociedades mercantiles, de las empresas, de los hechos relacionados y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes, desde los auxiliares de comercio. ¿Qué más? ¿Qué actos? ¿Qué más actos? ¿Le sigo leyendo? ¿Sí? Dice, la inscripción de comerciantes individuales, auxiliares de comercio y de las empresas y establecimientos mercantiles deberá solicitarse dentro de un mes de haberse constituido como tales o de haberse abierto la empresa o el establecimiento. El de las sociedades dentro del mes siguiente al otorgamiento de la escritura de constitución. Este mismo plazo rige para los demás hechos y relaciones jurídicas. Tienen ese plazo. Ahora vean, ahorita Betsy. Sí, Betsy, a ver, Betsy. El artículo 338, licenciado. Sí, subrayenlo. Léanlo, por favor. Léanlo, Betsy. Muy bien. 338. Establece otras inscripciones, aparte de los hechos y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes, es obligatorio el registro de los siguientes. 1. El nombramiento de administradores de las sociedades de factores y el otorgamiento de mandatos por cualquier comerciante para operaciones de su empresa. 2. La revocación o la limitación de las designaciones y mandatos a que se refiere la literal anterior. 3. La creación, adquisición, enajenación o gravamen de empresas o establecimientos mercantiles. 4. Las capitulaciones matrimoniales de los comerciantes individuales y sus modificaciones, así como el inventario de los bienes que pertenezcan a las personas sometidas a su patria potestad o tutela. 5. Las modificaciones de la escritura constitutiva de las sociedades mercantiles. Vuelve a repetir lo que dijo prórroga. Carlos Pérez, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí, 5. Las modificaciones de la escritura constitutiva de las sociedades mercantiles. La prórroga de su plazo y la disolución o liquidación. 6. La constitución, modificación y extinción de los derechos reales sobre la empresa o sus establecimientos. 7. Cualquier cambio que ocurra en los datos de la inscripción inicial y cualquier hecho que los afecte. 8. Las emisiones de acciones y de otros títulos que entrañen obligaciones para las sociedades y monto de las emisiones, sus intereses, primas y amortizaciones y todas las circunstancias que garanticen los derechos de los tomadores. Las operaciones a que se refiere esta literal serán inscritas exclusivamente en el registro mercantil. Los agentes, distribuidores y representantes. Los asuntos a que se refieren las literales anteriores se anotarán en todas las inscripciones afectadas por el acto de que se trate. Gracias, Betsy. Y todos esos actos, escuchen, deben de estar inscritos en el registro mercantil, o sea, constitución de sociedades, nombramiento de gerentes, nombramiento de administradores, creación y adquisición de nuevas acciones, cualquier modificación. Si no está inscrito en el registro mercantil, no surte efectos contra terceros. Si una sociedad, ¿qué pasa si una sociedad mercantil no está inscrita en el registro mercantil, pero sí está constituida? ¿Será una sociedad de hecho? ¿Será una sociedad ilícita? ¿Será una sociedad irregular? Vean ahora el artículo 339. Efectos. Los actos y documentos, que conforme la ley deban registrarse, solo surtirán efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción en el registro mercantil.
Ninguna inscripción podrá hacerse alterando el orden de la presentación. Todo acto de las sociedades mercantiles y de las empresas debe estar inscrito en el registro mercantil para que surta efectos contra terceros. En el caso de aumento y reducción de capital, debe estar tomada en Asamblea General Extraordinaria, levantarse el acta correspondiente, inscribirse el acta en el registro mercantil, regresar ya certificada para que el notario la faccione en escritura pública y la mande a inscribir al registro mercantil. Hasta ese momento surte efectos contra terceros. De lo contrario, no habrá efectos contra terceros. Muchachos, sabemos que ustedes no tenían contemplados en esa cabecita lo que es el derecho mercantil. ¿Pero por qué? ¿Alguien me puede dar una respuesta? Porque lo ven a diario en la calle y no les interesa. Porque solo están pensando en penal, civil o administrativo. Cuando el derecho mercantil lo tienen en la calle, en la televisión, en la radio, en el teléfono, en los anuncios, en las avenidas y calzadas, en los que están viendo usted en establecimientos, en almacenes, centros comerciales. Ese es el derecho mercantil. Ya sea llevándolo como empresario individual o como comerciante social. Pero lo estamos viendo. Pero como abogados y notarios, no. Entonces, piensan ahorita que se les está acumulando una cantidad de información en la cabeza, tal como decía. Pero eso quiere decir que está funcionando ese cerebro. Pero lo que queremos es que funcione bien y en forma lógica. El derecho es lógico. En penal, ¿tendría yo que haber estudiado penal para decir que el que le quita la vida a otro comete asesinato u homicidio? No. O en derecho de familia, si se tiene hijos, que tengo obligación de la pensión alimenticia. No. En derecho administrativo, si quiero quitar una marca, tengo que irla a inscribir al registro de la propiedad intelectual. Tal vez no. Pero ese es el mundo de los negocios. Pero desde la perspectiva de la ley y del derecho. Inmerso en la capacidad de un abogado y notario. Y en este caso, de ustedes como estudiantes de derecho. Vuelvo a reiterar. Es clave para este examen toda esa escritura social y que vayan viéndola artículo por artículo. Para el próximo día de clase bien aprendido. Lo que les voy a dar ahorita. Disolución parcial y disolución total de una sociedad. Disolución parcial, disolución total, liquidación. Siguiente. Fusión. Fusión. Y escuche bien. Escisión. ESC. Escisión de sociedades mercantiles. Órgano de administración y órgano de fiscalización. La interrogante sería, ¿en qué consiste la fusión? Siguiente, ¿cuál es la diferencia entre disolución parcial y disolución total?
y también su diferencia con la liquidación de la sociedad. Y último, transformación de la sociedad mercantil o la sociedad. Muchachos, si no estaban bien preparados el derecho civil, el derecho mercantil se vuelve una cuesta, arriba. Tienen que, ahorita maestro Cucu, tienen que aprenderse bien y hacer la diferencia. Sí, maestro. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo tal vez como un consejo ahí para los compañeros con respecto a lo que es el aumento de capital por la vía de utilidades y la reserva legal. Es importante tomar en cuenta, compañeros, que el derecho tributario también tenemos que tomarlo en cuenta, que este incremento está sujeto al pago de un 5% del impuesto sobre la renta. Entonces, sí es importante que cuando nos pidan la asesoría en el incremento de capital, sí es importante que nosotros recomendemos que ahí están sujetos al pago de un impuesto sobre la renta, ya que hemos tenido casos donde sí algunas compañías han hecho el incremento de capital vía retención de utilidades y al cabo de los años en una auditoría fiscal de SAT pues ajustan esos incrementos y pues los montos sí son onerosos. Yo he visto casos donde ya van por $500,750,000 quetzales entre el impuesto y las multas y las moras cuando no se paga el tributo, cuando se incrementa el capital. Únicamente, doctora, para que los compañeros lo tengan en cuenta. Muchas gracias por la intervención. Sí, esto es de dejárselo ver a los socios en este sentido por el impuesto. Si ustedes no le hacen la advertencia, él va a verse perjudicado posteriormente. Cítenme, por favor. Y entonces, sumando a lo que indica el maestro Cuscu, fíjense, jóvenes, octavo semestre, ¿verdad? Creo que están iniciando ahorita sus notariales, ¿verdad, jóvenes? Notarial 1. Entonces, váyanle prestando mucha atención al notarial, ¿verdad? Vayan, digamos, relacionando el notarial con respecto a la forma de redactar. Decía hablando, entonces está desordenado con lo del código. No, porque si nosotros nos damos cuenta, digamos, un contrato o una escritura pública está bañada de autonomía de la voluntad, de declaración de voluntad de las partes. Entonces se vuelve ley entre las partes. Y ahí va la lógica de la forma de escriturar, la lógica en la forma de redacción, ¿verdad? Acomodándolo a lo que las partes solicitan. Porque si solo lo hiciéramos con base en el orden que establece el Código de Comercio, acuérdense que el Código de Comercio data del año de 1970. Entonces, si lo acoplamos todo, nos iríamos quedando atrás. Entonces, no es la lógica del código, es la lógica de lo que la declaración de voluntad de las partes solicita. Con notariado, ahora con tributario. Ya empezaron a ver tributario, ¿verdad, jóvenes? Su clase de tributario. Aún no. Bueno, ahorita ya tenemos adelantado lo que son los aranceles, ¿verdad? Con el arancel del registro mercantil, que es importante que lo lean. Esto no es excesivo. El arancel es algo corto, ¿verdad? Y tienen que tener idea de cuál es el arancel que se paga por X o Y acto de la sociedad. Cuando vean el tema tributario, vayan prestándole atención y vayan hablándole a su profesor de que los guíe con el tema de impuestos con sociedades mercantiles. Esto Así lo ven hasta usted el próximo semestre. Sí, pero ya llevan la idea ahorita con respecto también a lo que decía el maestro Carlos, que el tema del ISR, vamos a ver si tiene IVA, si hay timbres fiscales. Entonces ya llevan ustedes una base ahorita. Cuando vean tributario ya se va a expandir más y entonces lo van relacionando
con el tema de sociedades mercantiles. ¿Sí? Es así, jóvenes, como el conocimiento se va dando, pero tenemos que ser diligentes y tenemos que seguir trabajando en equipo, porque fíjense, muy buenos profesores pueden tener, pero si usted no tiene diligencia y no se preocupa por usted, de nada va a servir el conocimiento que el profesor da. Por otra parte, si tenemos excelentes alumnos, pero el maestro es un haragán, es un irresponsable, tiene actitudes que no le interesan a los alumnos, de nada va a servir. Me explico, que usted sea buen estudiante. Entonces, el trabajo acá es en equipo. Nosotros cumplimos con dar la información y usted cumpla con formarse, con estudiar, estar en clase, participar, porque no es lo mismo los alumnos que andan divagando por otro lado, que no llegan a clases, de pronto no participan, están sueltos, me explico. Entonces aquí nos congregamos en esta sesión para poder aprender, para poder conocer, dominar temas y entonces poder servir al país de una mejor manera. Ese es el objetivo, ¿verdad? Tomado de la mano de una persona que hoy está en su camino, está en su vida y les está dando conocimiento, que es el doctor Parra. Entra también el maestro Cuscuj, ¿verdad? Un profesional, miren la cantidad de conocimiento que él tiene. Entonces, como dicen las Sagradas Escrituras, júntense con sabios y adquieran sabiduría. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Gracias. Y yo agrego a la profesora lo que ella dijo, que de quienes nos encargamos de la impartición de clases. Así es que les deseamos buenas tardes y nos vemos vía virtual el próximo jueves. Sí, Rina. Licenciado, disculpe, una intervención. Lamento no haber estado en las clases pasadas, pero el viernes yo les facilité a los alumnos que llegaron el acta notarial de nombramiento. Perfecto, muchas gracias. Entonces ya la tienen a su disposición. Muchas gracias, Rina. Siempre con la inscripción en el registro mercantil, ¿verdad? Sí, ya. Solo que esta consta, la que encontré, solo de una página. No sé si era así. No, más contenido. Es que a veces los notarios lo que hacen es, dice, lo estableció en el artículo 49 y eso no debe ser así. Debe ser la transcripción de las facultades que le otorgaron. Si no, ahí le otorgan cualquier, porque dice la representación de la sociedad y todas las facultades. Le dejan manos sueltas. Sí, aquí solo hay 4 cláusulas. Ajá. Ok. Muchas gracias, Rina. La vemos en la forma personal, la próxima vez en el acta notaria. Que puedan apoyar a Rina, doctora, a ponerse al día también, que puedan apoyar a Betsy, que está pronta a examinarse. Y gracias, Rina, se le aprecia hoy. A la orden, licenciada, y gracias por su preocupación en mi ausencia. Sí. Es un gusto. Gracias, muy amable. Dalila. Cuídense. Licenciado, disculpe, quisiera comentarle algo, pero cuando se despiden los compañeros. De acuerdo, Dalila. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado.